Bueno, en esta oportunidad vamos a comenzar entonces con la primera clase de la materia. Vamos a hacer inicialmente una pequeña presentación de la misma. Ya les he contado, bueno, la materia es Fundamentos de Química y mi nombre es Alida Aranda. Y bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata y qué condiciones qué cosas vamos a necesitar para poder trabajar juntos. Y, y vamos a empezar a hablar un poquito sobre esto de qué es la química, qué abarca, qué es como ciencia y en qué nos va a ayudar en nuestra carrera y en nuestro futuro desempeño laboral. Inicialmente, entonces, como les decía, bueno, de química es una materia de desarrollo cuatrimestral. Inicialmente, bueno, está pactado para tener 2 exámenes parciales, después eso lo vamos a charlar más adelante en cuál va a ser la modalidad de estos exámenes, estas instancias evaluativas. Em, Inicialmente yo les cuento que la forma de evaluar va a ser simplemente eh, generando tareas que ustedes van a tener que realizar y van a tener que entregar en un tiempo determinado y, bueno, discusiones en los foros obligatorios sobre algunos temas. En función de esas dos cosas, yo voy a ir tomando la asistencia de ustedes hacia la materia, el compromiso con la materia, y también voy a ir teniendo una pequeña nota de concepto que va a tener que ver entonces después se va a relacionar con la nota del parcial, que más adelante les voy a contar de qué modalidad va a ser, o sea, cómo lo vamos a realizar eh, en caso de que esto continúe de esta manera. Bueno, yo sé que solía tomar parcialitos. Bueno, los parcialitos los vamos a suplantar por los foros de discusión, en donde les recuerdo nuevamente, la participación de todos ustedes es obligatoria porque es una forma de asistencia también y compromiso con la materia. Y bueno, al final, obviamente, es obligatorio, si ustedes ya saben. Dentro de la bibliografía que vamos a necesitar, bueno, acá tienen la guía de estudios de Fundamentos de Química 2019, dice, bueno, está actualizada, que ya la pueden descargar, perdón, del sitio de la plataforma virtual. La tabla periódica que yo ya les he contado, que es necesario que ustedes tengan, porque la van a necesitar saber manejar para poder realizar los cálculos en estequiometría, soluciones, etcétera. Una calculadora científica, que ustedes la tienen que aprender a manejar, cada calculadora científica tiene sus inconvenientes muchas veces y por eso es necesario que cada uno tenga su calculadora, porque es la que después va a poder saber manejar para el momento de las instancias de evaluación, ya sea parciales o finales. Si hablamos de libros de texto, bueno, cualquier libro de texto de química básica puede servir y pueden encontrar el desarrollo de los temas que nosotros vamos a estudiar en cualquier libro de texto, no es necesario que se compren ninguno. La guía de trabajos prácticos, la guía de estudio que ustedes se van a descargar, tiene en muchos aspectos o en muchos capítulos una introducción teórica que les va a servir a modo de resumen de las cosas importantes o más relevantes de cada uno de los temas antes de presentarlos o presentarles los problemas que ustedes tienen que resolver. Bueno, las clases teóricas de manera virtual, nosotros vamos a utilizar siempre el aula virtual, la plataforma virtual que ya saben ustedes, donde ustedes están. Y ahí les voy a ir subiendo ya sea las presentaciones en PDF de las clases y también les voy a ir subiendo los videos que ustedes están viendo. Y bueno, el aula virtual en donde ustedes van a hacer las consultas que sean necesarias. Obviamente estas 3 cosas son imprescindibles y ya tienen que tenerlas disponibles desde el día de hoy o la semana que viene mínimo ya tienen que tener cosas en la medida de lo posible para poder comenzar a trabajar de forma adecuada. Bueno, comenzamos entonces. ¿Para qué esto de estudiar la química en una materia del sistema de salud o que tiene que ver con el sistema de salud? Dice ahí eh, inicialmente que bueno, la química estudia los principios básicos o elementales de la vida, permitiendo desentramar muchos de los efectos
que generan enfermedad y envejecimiento. Y uno piensa que inicialmente estudiar el electrón, el protón y el neutrón no se relacionan o están muy lejanas una cosa con la otra en cuanto a la relación con la carrera que uno estudia. Pero paso a paso vamos a ir viendo de que desde lo más mínimo hasta lo macro, nosotros podemos ir relacionando estos aspectos importantes que vamos a estudiar de la química con el quehacer o bueno, lo cotidiano de nuestras carreras y eh, nuestro desarrollo profesional. Explicar el funcionamiento de los organismos vivos y su interacción con el medio que los rodea. Esto es importante porque justamente las mutaciones, para traer un ejemplo, se relacionan evidentemente con una alteración del material genético con el medio ambiente, ya sea una radiación o sea un tóxico que uno ingiere en el organismo. Entonces, interacciones del medio ambiente con el organismo humano que conlleva el desarrollo de una patología. Es fundamental en procesos de diagnóstico, muy importante. La química está presente en el diagnóstico de muchas enfermedades, tanto desde el punto de vista de imágenes, lo sabemos, bueno, la radiación que uno recibe cuando va a hacerse un estudio de imagen tiene que ver entonces todo con química y con física, pero también en el estudio mismo de nuestra carrera, preparación de soluciones, reacciones químicas colorimétricas que nosotros vamos a ir viendo, entonces en donde una enzima actúa con un sustrato y genera una reacción de color que yo la puedo medir con un autoanalizador. Eso entonces indirectamente está implicando la química, ¿sí? Fundamentalmente, o reacciones químicas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra vida profesional. Bueno, fíjense que dice permitiendo la identificación y cuantificación de distintas sustancias en diversas muestras. Hablamos no solamente de muestras clínicas, sino también de muestras de alimentos, de muestras ambientales, de un montón de muestras distintas que no se relacionan puntualmente con el quehacer de la bioquímica clínica. Permite al hombre utilizar el medio que lo rodea para su beneficio siempre, y capacita al estudiante en aspectos prácticos relevantes que son lo que nosotros vamos a aprender. La química entonces, en función de todo esto, es una herramienta más que nosotros vamos a tener a nuestra disposición para el desarrollo de nuevas técnicas, nuevos métodos de estudio, nuevos métodos eh, de análisis de distintas muestras que nos pueden permitir entonces avanzar en el diagnóstico, en la eficiencia del diagnóstico y el tratamiento de muchas enfermedades, que ya las tenemos o que pueden venir. Entonces, ¿qué es la química? Bueno, acá tenemos una definición simple que acá la sacamos de Wikipedia para ver que ustedes no tienen que estudiar de Wikipedia, para eso está esta slide. Eh, la química es la ciencia que estudia la materia y su relación con el medio ambiente, es decir, la interacción que tiene la materia en sí con ella misma y con otros tipos de materia, reacciones químicas que ocurren entre estas sustancias y cómo se comporta la materia, ¿sí? En síntesis. Entonces es una ciencia, la química es una ciencia que estudia la composición, estructura y transformación de la materia. Esto es importante. La composición de la materia desde lo más íntimo, desde el átomo y la molécula, hasta la estructura y las transformaciones, ¿sí?, que ella sufre cuando ocurre una reacción química, ya sea por interacciones de otros tipos de materia con ella misma. También estudia como dice ahí, interrelación de la materia con la energía, ¿sí? Por ejemplo, el sol, la luz, el calor, son formas de energía, y la interacción de la materia con esas formas de energía puede llegar a generar modificaciones químicas ya, internas de la materia que cambian la identidad de la materia, y entonces eso también es objeto de estudio de esta asignatura.
Estudia las leyes que regulan estas interacciones, obviamente. La química general es la química de las leyes y los principios. Recordarán ustedes muchos principios que seguramente han estudiado en la escuela secundaria, en el nivel medio, o si alguno haya hecho algún nivel superior, en donde vimos, seguramente han visto algunas leyes, como por ejemplo la ley de los gases ideales, el principio de Le Chatelier, etcétera, que gobiernan el desarrollo de esta asignatura, esta materia. Bueno, esto simplemente a título informativo, simplemente para ver en dónde nos encontramos con la química. La química se encuentra en el quehacer común de las cosas, en todo momento. Dentro, bueno, acá vemos las pinturas con los colores, bueno, las sustancias químicas, estas sustancias, estas mezclas de átomos que generan moléculas más complejas, tiene que ver entonces con también los colores que tienen las pinturas, por ejemplo, y tienen algunos ejemplos. Fíjense el carbono con bueno, la letra C, que es el símbolo químico, pero si buscamos algún otro compuesto, por ejemplo, acá tenemos en este violeta el cobalto, donde tenemos el fosfato de cobalto. Después vamos a ir aprendiendo a nombrar estas cosas. El óxido de cromo, fíjense, con un color verde, y así sucesivamente. El óxido, un óxido de hierro de color rojo. Entonces, acá vemos de que la química está íntimamente relacionada con el quehacer cotidiano, no solo con la ciencia, y uno relaciona la química con la ciencia simplemente. Y bueno, acá tenemos un poco más complejo en donde vemos sustancias que están interaccionando unas con otras y se generan reacciones químicas, fíjense, con los precipitados como el hidróxido de aluminio, el hidróxido de níquel, el sulfuro de bismuto, el sulfuro de cadmio, el ioduro de plomo, por ejemplo, el cromato de plata. Son algunos ejemplos simplemente para que vayan viendo lo interesante y lo importante que es la química. Y tenemos que terminar relacionándolos con eh, lo más importante que sería nuestra carrera. La química, dentro de la química tenemos una rama muy particular que es la química orgánica. Bueno, dentro de la química orgánica, fíjense que ahí tenemos ciertas sustancias químicas que le dan los olores y muchas veces los sabores a las frutas. Por ejemplo, fíjense acá tienen todos estos compuestos químicos que no los vamos a nombrar, pero que forman parte de estas frutas, estos compuestos químicos orgánicos que están dentro de estas frutas, les dan o el sabor o el olor, muchas veces las dos cosas, a estas cosas. Entonces aquí vemos que estas mismas sustancias nosotros las podemos sintetizar en el laboratorio, por ejemplo, y después podemos utilizarlas como aromatizantes o, por qué no, para utilizar por ejemplo, como ustedes verán, algunos polvos para preparar jugos, en donde dicen símil, algo símil naranja o símil manzana o símil frutilla, por ejemplo, ¿no? Que son, entonces, son preparados que contienen estas sustancias orgánicas que ustedes ven acá, estas fórmulas químicas, que dan el aroma característico de las frutas eh, que ustedes ven ahí. Bueno, y acá lo mismo, ¿no es cierto? Acá también están viendo sales de distintas cosas, por ejemplo, el permanganato de potasio, acá ven el sulfato de cobre, cosas muy, quizás un poquito más conocidas, el dicromato de potasio, en donde ustedes se encuentran eh, compuestos químicos. ¿Esto para qué está acá? Simplemente para que ustedes vean la complejidad de las fórmulas químicas, que es el lenguaje, más adelante les voy a contar, el lenguaje que utilizamos nosotros en la materia y que nosotros vamos a aprender a utilizarla también, ¿cierto? Parte del objetivo de esta materia es que todos podamos hablar un mismo lenguaje. Acá lo mismo, esto es muy interesante porque son muchas veces, fíjense que los compuestos químicos, la presencia de un cierto compuesto químico hace que la llama, cuando uno prende el fuego, tenga un color particular. No sé si ustedes tuvieron alguna experiencia de acercar
algún metal, por ejemplo, el cobre a la llama de la cocina simplemente y ven que la llama cambia de color a un color verde. Bueno, eso tiene que ver con que los átomos que están formando parte del material que ustedes acercaron a la llama tienen ciertas características que le dan entonces ese color o que tiñen de ese color a la llama cuando se ponen en contacto con ella. Entonces, fíjense, por ejemplo, el ácido bórico, cuando se prende fuego con alcohol, eh, tiene una llama de color eh, verde, muy característico, y se utiliza para buscar, entonces, ácido bórico en algunas muestras. Por ejemplo, el metanol, el sodio, ustedes saben, cuando se le cae un poco de sal a la llama de la cocina, simplemente las llamas se ponen de color amarillo. Eso tiene que ver porque el sodio tiñe elemento sodio tiene la característica de teñir, entonces de alguna manera, digámoslo, teñir eh, a la llama de la cocina de un color amarillo, ¿sí? Característico del sodio. Bueno, y así tenemos para litio de otro color, etc. Bueno, si vamos un poco más en complejidad, obviamente hablamos de química y hablamos de química biológica, en donde estudiamos particularmente al material genético y a toda la química biológica que tiene que ver entonces con las proteínas, los hidratos de carbono, ¿sí? Pero fundamentalmente acá les quise poner el ejemplo de el ADN, porque bueno, es algo muy importante, como lo que hablamos recién, el tema de las mutaciones por interacción del material genético, simplemente con una radiación electromagnética, una radiación ionizante, que puede alterar por cambios simplemente minúsculos en el material genético, puede generar una mutación. Y eso que nosotros decimos una mutación, tan microscópicamente tiene que ver con un cambio en los átomos, en la estructura del ADN. ¿Sí? Y eso tiene que ver entonces con que algo ha ocurrido, una reacción química, cuando interaccionó el material genético, el ADN, con la radiación externa. Entonces, qué interesante conocer, ¿sí? Cómo es que ocurren estas interacciones para poder comprender después que cierta mutación en el material genético, por haber estado expuesto a una determinada condición, ya sea una radiación o sea un tóxico que haya ingerido, eso genere una malformación en el organismo o una complicación o una enfermedad. Por ejemplo, la leucemia, ¿sí? Entonces, es interesante ir relacionando y concatenando todo lo microscópico con lo macroscópico, que es lo que nosotros vamos a tratar de comprender en materias superiores como fisiopatología, biología. Bueno, la química está en muchas cosas. Acá tienen la canela, por ejemplo, acá tienen la química del carbono, donde vimos que estaba puntualmente relacionado con el carbono, la química orgánica, y acá tenemos algunos gases como el metano, el etano y el butano, que son sustancias químicas eh, orgánicas, ¿sí? Entonces, y que son importantes, ¿sí? Porque son gases, y que nosotros utilizamos cotidianamente también o que estamos en contacto con ellos. Pero también, por ejemplo, en los fuegos artificiales, por lo mismo que dijimos hace un ratito, cada uno de estos átomos, de estos elementos químicos, cuando se someten a una radiación, como por ejemplo puede ser el calor, simplemente la llama, el fuego, bueno, tienen distintos colores. Esos colores son característicos de esos átomos. ¿Pero por qué son característicos de esos átomos? Y vamos a ver más adelante que tienen que ver con configuraciones electrónicas que tienen los átomos, ¿sí? Y con el movimiento de estos electrones como consecuencia de la presencia de esa radiación externa, ¿sí? Ya sea la luz, el calor o lo que sea. Como consecuencia de esa interacción hay movimiento de electrones y esos movimientos de electrones son característicos de cada uno de los átomos. Y de esa manera entonces el color que se observa tiende a ser característico de cada uno de esos elementos.
Acá pasamos también la canela. Bueno, acá tenemos la química orgánica y la química biológica nuevamente, en donde les muestra simplemente los estados de ánimo y las hormonas, principalmente, fíjense, dopamina, oxitocina, melatonina, la testosterona, la adrenalina. Son hormonas que están muy dentro nuestro y que están relacionadas con, fíjense acá, no solamente estados de ánimo, sino con la fisiología y la fisiopatología muchas veces, ¿sí? Después los vamos a ir viendo. Entonces, qué importante es ir conociendo estos aspectos de la química para después ir comprendiendo cosas más superiores, como por ejemplo la química biológica, que será tema a tratar en el cuatrimestre que viene. Bueno, por todo esto, entonces, fíjense que hay un gran sinfín de cosas que nosotros vamos a poder comprender, el mundo que nos rodea, en la medida que vamos comprendiendo un poquito más esta materia y otras que están en este primer año. Recuerden que estas materias como química o como biología, que son materias básicas que están en este primer cuatrimestre, y química biológica también, y física y matemática que están en el segundo cuatrimestre, son materias básicas que van a poder brindar las herramientas suficientes o necesarias para poder abordar materias superiores, llámese fisiopatología, química instrumental, técnicas de laboratorio, etcétera, materias más específicas del área que ustedes han elegido como desarrollo profesional. Bueno, entonces si es que retomamos nuevamente lo que estábamos viendo, el átomo es nuestro objeto de estudio, o sea, dentro de la materia, lo macroscópico, lo microscópico es el átomo, su interacción con el medio que lo rodea y la posibilidad de generar moléculas, como esa que estamos viendo ahí, un arreglo espacial de átomos, una unión de muchos átomos que van a generar una sustancia, ¿sí? Esas sustancias entonces van a interaccionar y van a generar arreglos moleculares mayores que se llaman macromoléculas, como por ejemplo proteínas, hidratos de carbono, ADN, material genético, y que ahí sí ya estamos viendo una clara connotación, una clara relación con los aspectos claves de la vida. Fíjense que después todo esto lleva entonces a la generación de estructuras mucho más importantes, ordenadas, organizadas, que tienen una función mucho más específica dentro de la célula y que van a generar entonces la posibilidad de interacción, ¿sí?, de las células unas con otras, por ejemplo, como ven acá en una sinapsis química, o que van a generar arreglos superiores, como esta célula eucariota que estamos viendo acá. Y posteriormente, entonces, muchas células van a generar tejidos, como ustedes saben, en un nivel de organización superior, y estos tejidos van a generar órganos. Los órganos son un conjunto de tejidos que se relacionan para una función común. Y entonces vemos acá que hay un mayor grado de complejidad, el mayor, partiendo del átomo hasta llegar a un individuo adulto con funciones muy variables, organizadas en un sistema de órganos, el nivel de complejidad ha aumentado notablemente, ¿sí? Pasamos de lo mucho más pequeño, más simple, a lo más complejo. Bueno, entonces acá la célula eucariota, como ustedes la van a ver en muchas materias, y ustedes saben que la célula tiene grandes conexiones metabólicas, estas rutas metabólicas que le permiten a la célula subsistir, vivir y relacionarse con el medio que los rodea, son infinitas y la idea es ir conociendo algunas de ellas porque muchas de estas vías, cuando surgen alteraciones en estas vías, se generan procesos patológicos en el organismo humano. Fíjense entonces lo importante, una alteración, una mutación en el material genético, algo muy simple, microscópico. Eso se relaciona con que hay procesos metabólicos dentro de la célula que no se van a poder llevar a cabo. Y dentro de esa célula no se puede llevar a cabo cierto proceso metabólico y va a generar entonces que el sistema de órganos lleve a un desarrollo de una patología. Y entonces toda esa patología se va a poder evidenciar
mediante el conjunto de signos y síntomas que uno va a poder evidenciar o que va a poder determinar en el laboratorio. Por ejemplo, falta de una enzima, por ejemplo, acumulación de ciertas sustancias en el organismo, y eso lo puede medir en el laboratorio. O un conjunto de signos y síntomas, como yo les decía, náuseas, vómitos, dolor abdominal, lo que sea, ¿sí? Que también se puede evidenciar en la clínica del paciente. Entonces lo interesante acá, que quiero que rescaten, es que una alteración muy pequeña, muy microscópico, puede generar una alteración muy importante dentro de la célula, en estas rutas metabólicas que estamos viendo acá. Y eso puede generar entonces una patología. Y esa es la génesis, o lo más importante, lo más íntimo, del desarrollo de un proceso patológico. Por ejemplo, piensen ustedes en un cáncer. La mutación en el material genético, en un gen que es muy importante porque gobierna el ciclo celular. Entonces, permite que la célula se replique, se replique, se replique, se multiplique muchas veces y genera un tumor, un crecimiento incontrolado de una masa de células, que si es que no hubiera la mutación, ese crecimiento estaría controlado de manera adecuada. Y bueno, todo eso va a desarrollar entonces un cambio metabólico, las células se van a reproducir, van a generar una alteración orgánica que se va a manifestar con un conjunto de signos y síntomas, tanto de la clínica como de la bioquímica, ¿sí? Porque la célula ya no es la misma célula normal, ahora es una célula totalmente alterada, con características químicas y físicas y biológicas totalmente distintas a las células normales. Entonces, ahí podemos ir entendiendo también cómo se va a ir relacionando lo microscópico con lo macroscópico y lo que nosotros vamos a poder medir y observar desde el punto de vista de la clínica y la bioquímica. Bueno, esto lo pasamos. Acá simplemente lo que les quiero contar es, fíjense que tenemos las distintas ramas de la química en sí. Fíjense que tenemos la química general, que estudia los principios básicos, como decía, las reglas, las leyes, los principios que gobiernan a la química en su contexto inicial, o sea, en la interacción de los átomos entre sí, la formación de las moléculas y la materia en sí, las leyes generales de la química inorgánica, que es una química más especializada, fíjense que estudia los diversos elementos, ¿sí? Y compuestos que con ellos se forman, ¿sí? Ya sean inorgánicos, a excepción del carbono y sus compuestos, que estudia la química orgánica, la química que está al lado, la ciencia, o sea, dentro de la química, es la química que estudia el carbono como principal elemento. Fíjense que se estudian los compuestos que contienen carbono, ya sean producidos por los seres vivos o sintetizados en el laboratorio por el ser humano. Los polímeros, por ejemplo, muy utilizados actualmente. Bueno, la química analítica, esta es una parte muy fundamental, muy importante nuestra, porque nosotros vamos a aprender a medir, todo lo vamos a querer medir, cuantificar, o decir positivo o negativo, presencia, no presencia, está embarazada, no está embarazada. Entonces fíjense que para eso está la química analítica, que investiga la composición de la sustancia y la podemos dividir en cualitativa y cuantitativa. La cuantitativa es la química analítica que estudia la composición exacta, ¿sí? O sea, me dice cuántos gramos por mililitro se encuentra determinada sustancia en el suelo, por ejemplo, humano. Y la química cualitativa es aquella que me va a decir presente o ausente. ¿Está embarazada o no está embarazada? Positivo o negativo, simplemente. Cualitativo. Y cuantitativo, algo más específico, cantidad. Mide eh, o cuantifica, como dice ahí la misma palabra, una determinada sustancia en una determinada muestra. Bueno, después tenemos la química física, que estudia el área, áreas importantes como por ejemplo la termodinámica, la cinética, como dice ahí, la química ambiental,
La química ambiental, entonces, que es eh, la química que estudia entonces eh, la interacción del ambiente, llámese por ejemplo el ambiente laboral con el organismo humano y cómo se generan entonces alteraciones, tanto mutaciones, por ejemplo, como consecuencia de la presencia de ciertas sustancias que pueden ser nocivas para el organismo en los ambientes laborales. Fíjense que estudia la base química para entender la composición del ambiente natural y los procesos que se llevan a cabo en el medio ambiente, así como los cambios que se producen en el medio ambiente como resultado de las actividades humanas, por ejemplo, eh, las lluvias ácidas que se están generando como consecuencia de la eliminación de grandes cantidades de humos tóxicos al ambiente. Bueno, y como yo les contaba anteriormente, vamos a tener un lenguaje muy particular en la química, que es el de los símbolos químicos, que nosotros vamos a ir aprendiendo. Es muy costoso, es muy difícil muchas veces acordarse, pero bueno, vamos a ir de poco. Fíjense, acá tenemos algunos ejemplos: el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el neón, el sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre. Ven que algunos no tienen relación con el nombre, por ejemplo, LC de azufre, otros sí, como por ejemplo AL de aluminio, MG de magnesio. Sí, eso se relaciona con que el orden de aparición de estos elementos y además también con que la simbología está relacionada con el lenguaje latín, no con el lenguaje eh, castellano, por eso no se relaciona. Y como ustedes saben, todo está ordenado en un sistema periódico, la tabla periódica de los elementos que ustedes deben traer o tener a mano para la próxima clase para comenzar a trabajar, que la vamos a ir estudiando en breve cuando hablemos de esta tabla periódica. Está ordenado, como ustedes ya ven acá, en grupos, en las filas verticales, y periodos, las filas horizontales. Y acá, bueno, ustedes ven que cada uno de estos símbolos químicos o estos compuestos, estas sustancias químicas simples, como por ejemplo acá tienen el xenón, ustedes van a encontrar en su tabla periódica, en este cuadrito del xenón, por ejemplo, que tienen el número atómico y tienen otras características. Por ejemplo, el nombre, la masa atómica relativa del átomo, y acá tienen otras cosas, como por ejemplo los estados de oxidación, el peso, bueno, que es el punto de fusión, el estado de agregación, bueno, pueden encontrar también. Eh, y según la complejidad de la tabla, muchos otros numeritos que muchas veces son de utilidad para el desarrollo, para los problemas. Van a encontrar también en algunos lugares la configuración electrónica externa, sobre todo, de cada uno de estos elementos. Son informaciones que en breve nosotros vamos a ir aprendiendo a decodificar porque son importantes para poder resolver los problemas de los temas que van a venir. Algo muy interesante que también lo vamos a hablar más adelante es cómo la historia fue concibiendo el modelo atómico. Fíjense que desde 1800, exacto, basta. Entonces, fíjense que desde 1808 en adelante fue empezando a concebirse distintos modelos atómicos. Pasamos por Thomson, Rutherford, Bohr, hasta llegar al modelo atómico actual, que se concibe actualmente en la actualidad, que nos habla de la constitución de los átomos, de cómo están constituidos los átomos de todos los elementos químicos. Vamos a ir viendo que según los conocimientos de cada una de las épocas, fueron los científicos postulando distintos modelos que podían explicar
cuál era la estructura atómica en base a lo que se conocía en la actualidad. Y años siguientes, en la medida que se van conociendo nueva tecnología, se van refutando los modelos anteriores y se van postulando nuevos modelos acordes a la tecnología actual, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar al modelo atómico de la actualidad que nosotros vamos a utilizar para poder describir la estructura atómica, ¿sí? Que es el modelo atómico actual, que es el que se conoce ahora. Esto lo vamos a ir viendo más en detalle cuando veamos la estructura atómica de la materia. Bueno, un poquito más para conocer simplemente los componentes del átomo. Ustedes ya saben, el protón, el electrón y el neutrón. Después vamos a ir viendo características de cada uno de ellos. Y dentro del átomo, el protón, entonces está confinado en el núcleo atómico, lo mismo que el neutrón, no tiene carga el neutrón, el protón tiene carga positiva, y el electrón está girando a grandes velocidades en las orbitales atómicas, en, eh, fuera del núcleo atómico, ¿no? Un número muy importante, como ustedes lo ven ahí, es el número de Avogadro. Estas son cosas que yo les voy tirando en la primera clase para que ustedes vayan tratando de recordar. Si no recuerdan, vean qué significa este número de Avogadro, porque es importante y nosotros lo vamos a utilizar mucho. ¿Sí? Por eso está en esta presentación. El número de Avogadro, fíjense, 6,02 por 10 a la 23. Es un número que indica cantidad. Cantidad presente en una determinada cantidad de sustancia, por ejemplo un mol, ¿sí? Después lo vamos a ir viendo nosotros. Pero entonces es una cantidad muy alta de partículas, ¿sí? Fíjense que son este 23, como vamos a ver en la clase siguiente, quiere decir que esa coma, este punto que está acá, se corre 23 lugares hacia la derecha. Por lo tanto, imagínense lo alto que es este número en sí, ¿sí? Entonces, esta cantidad de partículas de cualquier cosa se encuentra en un mol, ¿sí? Como cantidad de sustancia. Y acá tienen, por ejemplo, un mol de átomos de carbono, que pesan 12 gramos, dice la tabla periódica, tiene entonces 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono, ¿sí? ¿Bien? Ese es el concepto que quiero que quede. Un mol de cualquier cosa tiene 6,022 por 10 a la 23 partículas de esa cualquier cosa. Un mol de electrones, en un mol de electrones habrán 6,022 por 10 a la 23 electrones. En un mol de cloro, de átomos de cloro, habrán 6,022 por 10 a la 23 átomos de cloro. En un mol de moléculas de agua, habrán 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿sí? Aunque el peso, este que está acá, sea distinto. Porque el agua pesa 18 gramos y el átomo de carbono pesa 12 gramos. Acá les muestro lo mismo. Fíjense, este es el número alto que yo les decía, impensado, de átomos o de sustancias que se encuentran presentes en un mol. Y fíjense que sea cual sea la sustancia, el agua, el hierro, el oxígeno, el sodio, el oro, el helio, que fíjense que los pesos son muy distintos unos con respecto a otros, todos ellos, si hablamos de un mol de cualquier cosa, tendrán directamente 6,022 por 10 a la 23 cosas, ya sean moléculas, en el caso del agua, átomos, en el caso del hierro, moléculas, en el caso del oxígeno, porque está molecular, moléculas, como en el caso del cloruro de sodio, átomos, como en el caso del oro, o u átomos nuevamente, como en el caso del helio. Y hasta acá entonces la primera parte de nuestra materia. Ahora después vamos a comenzar con la primera actividad, donde vamos a charlar sobre algunos aspectos de notación científica, de conversión de unidades y de redondeo, ¿sí? De cifras significativas para poder este, hacer las actividades de la primera parte. Muchas gracias.